Bueno, aparte, además de esto, o hablando del tema violencia, Bernie lo que dijo es que la sociedad está más violenta. Esto desde ya creo que lo compartimos absolutamente todos. Y lo atribuyó de alguna manera al consumo de contenidos agresivos en los programas de televisión y en los videojuegos. Dijo además, en los programas de televisión la sociedad consume violencia porque en las situaciones de violencia o cruces verbales tiene todavía más rating. Está Arturo Flier, que es sociólogo en línea con nosotros. Arturo, ¿cómo te va? Antonio Laje te saluda. Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bien, che, gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué, ¿Cuánto influye la violencia de programas de televisión, de videojuegos, que sin duda está? Me parece que todo lo que vemos en televisión, si haces un zapping en algún momento, todas las películas en algún punto, casi todas son violentas, videojuegos ni hablar. ¿Cuánto influye esto? Es muy relativo, absolutamente relativo. Tiene que haber condiciones de base que obviamente estimulan esa violencia. ¿Y cuáles son esas condiciones de base? Que no existan límites. Claro. Pasa como con los chicos, Antonio. En todo caso, puede haber determinados impulsos agresivos, que son innatos además al ser humano, pero la sociedad regula la agresividad del ser humano a partir, por supuesto, cuando sos chico en el hogar, pero después, cuando vas creciendo, en la sociedad a través de un sistema de justicia que funcione. Este es el sistema de límites que tiene que funcionar y que limitar efectivamente la violencia, ¿no? Si no lo hay, es un viva la pepa. Si no hay reglas de juego estables, por un lado, y te las cambian todos los días. No estoy hablando solamente de este gobierno, sino ya además en general la Argentina ha tenido una inestabilidad enorme. Eso genera inseguridad a cualquiera que quiera planificar. Y si, para ser mucho más crudo, digamos, si un muchacho sale, le pega un fierrazo a otro, o bien mata, y al día siguiente, por ser menor, está en la calle, y eso es violencia, ¿no? Sí. Yo igual, a ver, ya coincido con lo tuyo, me parece que hay un problema de límites claramente. Somos una sociedad bastante rara, sociedad, persona que viaja, persona que se comporta básicamente bien en el exterior, siguiendo las reglas del país donde está, menos en la Argentina, como está en su país. Ahora, el contenido de violencia en la televisión, en los programas radiales incluso, ¿no? La verdad que escuchás programas radiales que son recontraviolentos. En la dirigencia política, ya, estamos en una No, sociedad violenta. no, exactamente. Es una cultura argentina que es violenta. Porque vos podrás decir, bueno, hay discursos políticos que son virulentos. Sí, los hay. Y te diría que en este caso la mayor virulencia, al menos en estos últimos tiempos, proviene del discurso Sí, sí, oficial. pero En tenés de un tanto, lado y de otro, también. Es cierto no, lo que no, vos no, pero decís, sí. está bien, yo lo entiendo, pero digo, Bernie es parte del elenco oficial, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese mismo sector también hay violencia. Ujú. Hay virulencia, hay un discurso también de fractura, y lo hay también en busca del determinado rating desde la oposición política, ¿sí? Y en este sentido se conjugan también, y perdóname si afecto al gremio, digamos, No, pero también los periodistas, que en pos de tener titulares más resonantes o más llamativos, en función a generar más rating, bueno, también rescatan en lugar del contenido el efecto, ¿no? Aquello que pueda impactar. Entonces se va sí. generando, obviamente, también desde el terreno mediático y del discurso, un círculo, una espiral, digamos, de violencia. Pero uno dice, bueno, pero eso es lo que genera la violencia en la sociedad, eso colabora, si se quiere, contener un ámbito de una convivencia más violenta, si se quiere. Ahora, insisto, ¿de dónde tomar el tema, no? Y bueno, se toma, yo creo, que desde los límites. Y los límites tienen que estar dados por un sistema judicial que sea independiente, que sea eficaz, y que efectivamente quien las hace, las pague. Sí. Y esto no Sí, es lo que se observa. y en esto me parece que los padres somos fundamentales, padre y madre, en lo que está pasando también en la sociedad. Te aseguro que vos ves respuestas de padres en reuniones de colegio, y ni hablar de los chicos, pero lo que pasa es que los chicos lo que terminan reflejando es lo que ven en la casa. Ahí tenemos Es un cierto. quiebre enorme también, ¿eh? Es cierto, pero también yo entiendo la impotencia de muchos padres cuando los hijos ven que fulano o mengano tiene un ascenso rápido y no lo hizo trabajando, cuando los insultos, además de personajes públicos, ya son
absolutamente groseros. Antes, no muchos años antes, se cuidaban un poco más. O cuando existe, digamos, cualquier tipo de impudicia. Yo no soy un, ¿viste? No soy un monje, ¿está? Pero la verdad que hay contenidos que son desagradables también. Entonces, es un conjunto. El tema de la violencia pasa por distintos lados, por distintos factores, pero insisto con esto. Uno dice, bueno, pero entonces tenemos que entregarnos. Y yo te diría, mira, el primero está el tema, por un lado el tema del sistema judicial, y por otro lado, algo que no se ha mencionado es el tema del sistema educativo. Sí. En muchas escuelas, Antonio, se pasa por decreto, sea por conveniencia económicas en el caso de establecimientos privados, sea para que no les cierren en todo caso el aula en establecimientos públicos o vengan menos recursos de coparticipación al establecimiento a través del director, digamos. Entonces, si no hay tampoco un sistema de sanciones, concretamente a través de una nota, te digo, en una escuela, ¿tá? Y el chico, y esto lo he vivenciado muchísimo en distintos establecimientos, le pierde el respeto al docente. Y encima el docente está con miedo, además de que se lo acuse luego por agresión o violencia hacia el chico. Hay docentes de educación física que no sostienen a los chicos por las piernas cuando hacen la vertical o el rol, porque tienen miedo que luego los acusen de abuso. Sí, vamos a tener como que barajar y dar de nuevo en algún momento, ¿no? Claro, pero las dos patas, desde mi punto de vista, Antonio, para barajar y dar de vuelta es, por un lado, el sistema judicial, que efectivamente quien las hace, las pague, ¿está? No haya privilegios, ni tampoco el tema, y analizar muy bien el sistema penal juvenil, ¿no? Esto hay que recontraanalizarlo y dar de vuelta. Y por el otro lado, el sistema educativo, ¿no? Condicionando los contenidos de la televisión o de la radio, no creo que lleguemos a buen puerto. Arturo, creo que va a ser más un acto de censura que otra cosa. Muchas gracias, Por favor. Muy atento, gracias. El licenciado Arturo Flier. Son casi las 9 menos cuarto. Es un tema central esto, el tema de nuestra sociedad desde la educación y desde la justicia y los límites. Es un tema, pero central. Algún día a alguien le va a importar. Digo, viste que están todos tan preocupados en temas que algún día este tema a alguien le va a interesar y se van a dar cuenta que es importante, sobre todo para el futuro de la Argentina, porque en definitiva vos tenés que preparar a generaciones nuevas. Totalmente. Y tendrías que prepararlas más allá de académicamente desde la educación, porque además de saber sobre una materia en particular o sobre un área en particular, lo que tienen que saber fundamentalmente es convivir y generar una sociedad en paz y justa, ¿no? Y justa y con justicia. Bueno, son las 9 menos cuarto, nuestro contestador automático. 4535